Buenas noches y gracias por estar ahí. Estamos en La Mira, estamos en BTV y como desde el primer año que estuvimos en el aire, cada año tuvimos la suerte de tener la presencia del director del CERES, el doctor en Economía, Ernesto Talvi. Ernesto, otra vez, muchas gracias por estar. Al revés, un gusto. Siempre digo, Gabriel, que en fin, este micrófono ha estado siempre abierto. El agradecido soy yo y CERES, porque no siempre los micrófonos están abiertos y para mí lo que hacen ustedes es hacer democracia cotidiana y construir cotidianamente ciudadanía. Así que gracias por abrirnos los micrófonos. Muy bien, y estamos con Fede Comesaña. Fede, ¿cómo estás, Gabriel? Vamos a ver lo que dimos en llamar el mapa económico que nos encontramos más adelante en el programa. Vamos a estar con la diputada Ivonne Pasada analizando esta resistencia que hay de sectores del gobierno a los centros públicos de gestión privada, como el caso del Jubilar. Y un poco más adelante vamos a estar tocando esta situación que se ha dado en el INAU, con esos episodios de violencia en presencia nada menos que el del vicepresidente del PIT-CNT, José López. Un escenario nuevo en el sentido de que por primera vez el Frente Amplio se encuentra después de 10 años con viento en contra. Hasta ahora venía gobierno de frente, viento a favor. Todas las cifras empiezan a dar en rojo. Un mapa nuevo. Sí, un mapa nuevo que CERES hace 3 años anunció que podía ocurrir. Yo recuerdo que estuvimos omisos en no recoger algunos de tus conversaciones con nosotros aquí en este programa, donde a veces te dicen que sos pájaro de mal agüero, porque están las cosas bien y vos estás diciendo que las cosas van a estar mal. ¿Te acordás de eso? Me acuerdo perfecto, y lo que estábamos anunciando es que se venían épocas de enfriamiento, que las políticas macroeconómicas estaban perdiendo el ancla. En plena campaña tuvimos que decir que el nuevo gobierno iba a tener que llevar adelante políticas de austeridad. Nuestro rol institucional, Gabriel, no es caer simpáticos, es tratar de decirle en el error o en el acierto a la ciudadanía lo que pensamos honestamente. Es la primera vez que al Frente Amplio le toca gobernar con viento en contra, y esta es la mejor versión de los gobiernos del Frente Amplio que en mi opinión hemos tenido desde que son gobierno. No solamente creo que se ha planteado un programa serio, un programa promisorio en muchas áreas. En el área macroeconómica, reconociendo que ha cambiado el contexto externo y regional, que es muy complicado, que ha cambiado la situación económica y que hay muchos desequilibrios que heredó este gobierno que tiene que corregir. Hay iniciativas muy buenas en materia de infraestructura, en materia de innovación, en materia de inclusión social. Hay omisiones que lamentamos. En materia de educación no hay nada, y yo creo que lamentablemente si no hacemos algo realmente decidido y rápido para empezar a darle la vuelta al sistema educativo, vamos a deslucir todas las otras cosas buenas que se pueden hacer. Creo que hay omisiones también en otro tema que para mí es fundamental, para nosotros es fundamental, que es el de la rehabilitación de los menores infractores. ¿Qué vamos a hacer? La prevención es muy buena, vamos a meter a todo el mundo preso. Bueno, hay que rehabilitar para volver a transformar a esos ciudadanos en personas útiles para la sociedad. Y hay un trabajo muy importante que hacer. Álvaro Garcés, cuando era comisionado de cárceles, me decía, rehabilitar implica reeducar en valores, en disciplina de trabajo, pero el 80% de la población carcelaria es adicta. Así que rehabilitar también implica rehabilitar a las personas de la adicción a las drogas. Entonces vemos fortalezas muy prometedoras, vemos omisiones que nos preocupan y vemos amenazas que no nos gustan. Reforma constitucional y reforma electoral. Inconveniente, innecesaria e inoportuna, y en algunos casos reñida con nuestras mejores tradiciones
de la democracia liberal, constitucional y republicana que somos desde nuestro nacimiento. ¿Puedo decir que es la mejor versión del gobierno del Frente? Bien. Y a la vez antes dijiste que habías advertido en su momento de cosas que no se estaban haciendo. Pero los miembros del equipo económico que están hoy en esta versión del gobierno del Frente fueron los mismos que estuvieron durante el gobierno de Mujica, durante el primer gobierno de Vázquez. El astorismo ha sido el dueño de la política económica y no le caen a ellos las luces y las sombras de lo que ocurrió durante estos últimos 5 años, de lo que no se hizo, por ejemplo. A ver, así es como yo veo las cosas, Gabriel. Aquí cambió el contexto, cambiaron las circunstancias, como bien dijiste tú. Aquí cambió el gobierno, aquí cambió el programa y hay muchos protagonistas que son los mismos. Pero el responsable último de la gestión de todo gobierno no es el ministro de Economía, no es el ministro de Interior, no es el ministro de Defensa. Es el presidente de la República. Es el responsable último de la gestión. Y lo que yo veo hoy es un presidente que configura y construye un equipo económico coherente, serio, que tiene a su cargo el Ministerio de Economía, el Banco Central, el Banco de la República, la Corporación para el Desarrollo, el Banco Hipotecario, la DGI, la Administración Nacional de Aduanas, el Instituto Nacional de Estadísticas, en fin. Y que tiene una línea y que tiene un respaldo. El equipo económico anterior estaba permanentemente asediado y cuestionado desde la torre ejecutiva por un equipo económico paralelo que no solo cuestionaba muchas de las iniciativas, sino que desde la presidencia se socavaba su autoridad. Y esto yo lo aprendí desde muy chico. Un ministro o un equipo de ministros sin un respaldo inequívoco del presidente no funciona. El respaldo político tiene que estar allí y solamente el presidente de la República lo puede dar. Esa es la enorme diferencia entre lo que estamos viendo hoy y lo que vimos en la primera presidencia del doctor Vázquez y lo que vimos en el gobierno anterior. Vos en tu análisis hablabas de que se gastó mucho cuando había plata y se gastó mucho también cuando no lo había. Y eso no solo tú lo veías en los datos del gobierno central, sino también en las intendencias y quizás sea la visión un poco innovadora de esta última presentación de estos días. Eso de que sin importar el signo político, sin importar el partido, las intendencias gastaron y gastaron más de la cuenta, más de lo que podían y más de lo que el nuevo contexto económico aconsejaban. ¿Qué reflexión te surge, digamos, de esto, de este sistema político, digamos, y su falta de responsabilidad quizás en el manejo de las cuentas públicas y del dinero de todos? Fito dice que los intendentes son reyesuelos. Fito Garcés. Fito Garcés. Yo no diría que esto es un problema del sistema político. Tenemos un sistema político del que nos podemos sentir sumamente orgullosos. Un sistema político serio, sano, que goza de la confianza ciudadana, que tiene capacidad de decisión. Miren lo que está pasando en Brasil, miren lo que está pasando en Chile. Seamos un poquito generosos con nosotros mismos, que también tenemos cosas de las que sentirnos orgullosos. Hay un problema con la organización institucional de cómo se elabora, se discute, se aprueba y se ejecuta el presupuesto, que no produce los incentivos necesarios a ahorrar en tiempos de vacas gordas. Nosotros estuvimos 8 años acá, como aguafiestas, diciendo, señores, miren que este boom viene de afuera, mucho viene por los altos precios de las materias primas, mucho viene por las bajas tasas de interés, mucho viene porque la región está volando. Va a durar, pero puede durar poco. En algún momento se acaba. No gastemos todo porque esta bonanza es circunstancial. Bueno, se acabó la fiesta. Y durante la fiesta, el gobierno nacional se gastó cada peso que le entró y más. Los gobiernos municipales que administró el Frente Amplio hicieron lo mismo y los gobiernos municipales, grosso modo, puede haber excepciones, de los partidos tradicionales hicieron lo mismo. Cuando vino el enfriamiento a mediados del 2012,
se les enfriaron los ingresos, pero no pudieron frenar los gastos. Entonces aparecieron los déficits. El gobierno nacional, si el gasto es mayor que el ingreso, tiene capacidad de endeudarse. Las intendencias tienen mucho menos capacidad. Entonces Salto tiene que salir a pedirle plata al Banco de la República. Montevideo se tiene que atrasar con los proveedores y también le va a ir a pedir plata al Banco de la República. Y yo no me quiero olvidar, especialmente decírselo a los que son más jóvenes, que muchas inflaciones en América Latina en los años 50 y 60 empezaron por déficits que se originaron en los gobiernos subnacionales, provinciales y municipales financiados por bancos del Estado. Así que es algo que vamos a tener que ver con mucha atención. Entonces lo que digo es, ¿cuál es la conclusión? Si a todo nivel, departamental y nacional, no pudimos ahorrar, si de cualquier color partidario no supimos ahorrar cuando debimos, como lo hacen los países sensatos, las familias y las empresas, entonces tenemos que repensar el sistema institucional que organiza la forma en cómo presupuestamos, de la misma forma que lo hizo Chile y que introduciendo una regla fiscal que rige de una manera absolutamente rígida para las épocas, por ley, digamos. Entonces el ministro de Economía, ante las demandas que tiene, siempre puede decir, y tiene esa defensa, mire, yo querría poder gastar en muchas cosas que son valiosas y que son legítimas, pero no puedo, si no incurriría en una ilegalidad y sería responsable penalmente. Se viene el recorte ahora. Se habla de recorte, ante el corte de la publicidad, las empresas públicas cortan publicidad. ¿Va a alcanzar con el recorte del Estado? A ver, Gabriel, por ahora lo que hay no son recortes. Por ahora lo que hay, en algunas cosas hay recortes, en otras no. Por ahora lo que hay es una intención de que el gasto público crezca por debajo de lo que se presume va a crecer la economía en los próximos 5 años, que va a ser promedialmente, según las estimaciones del gobierno, algo menos del 3% anual, que es el promedio histórico del país. A la luz de cómo están las circunstancias externas ahora, globales y regionales, eso es razonable. Esperemos que no empeoren. Tenemos lamentablemente algunos nubarrones. En la China la situación financiera se está empezando a complicar y eso realmente puede ser un sacudón. Y en Brasil existe la posibilidad de que en cualquier momento le quiten el grado inversor, otro sacudón en puerta. Esperemos que eso no ocurra. En la medida que no ocurra, el quinquenio está planeado con parámetros muy razonables. Y la idea no es gastar menos, es reasignar gasto y que el gasto crezca menos de lo que va a crecer la economía para poder ir acomodando la situación fiscal junto con mejorar el resultado de las empresas del Estado. Ahora, el gobierno pretende pasar de un déficit fiscal de un 3,5% ahora en los últimos datos a un déficit de 2,5% al final de la gestión. ¿Es eso suficiente para estar tranquilos, digamos, en este nuevo escenario, para además no afectar la situación financiera, que hoy en día es muy buena? Dada la situación actual, dado el contexto global y regional actual, si no empeora, y dado nuestros cálculos, que siempre pueden ser equivocados, pero es lo mejor que podemos hacer, sí es suficiente. Es suficiente para estabilizar los niveles de endeudamiento a los niveles actuales, porque ya son un poco altos, no convendría aumentarlos, no en este momento donde la situación es más adversa. Y tú hacías referencia, Federico, a algo muy importante, que entramos en estas turbulencias con una situación financiera muy, pero muy, muy sólida. Tanto de la liquidez internacional con la que cuenta el sector público, como con la situación de solidez que tienen nuestros bancos. Por eso nos parece una imprudencia de grado superlativo la idea de pensar en usar las reservas internacionales que se guardaron para estos momentos de posibles turbulencias, reservas que además no tenemos, porque no existen, usarlas para invertir en carreteras. Digamos. ¿Cómo no existen? Estás hablando de ellas, ¿cómo no existen? No existen porque no las tenemos, Gabriel, las debemos, todas.
18.000 millones de dólares es la cifra presunta que tenemos de reservas. Sí. Restale la plata que tienen los bancos depositados en el Banco Central y te quedás con 10.000. Los bancos tienen la plata en el Banco Central en forma de encaje, para hacer caja, es el respaldo de los depositantes. No es plata que se puede usar, ni siquiera es del Banco Central, ni del Estado. Si se le resta la caja que tienen el gobierno central y las empresas públicas en dólares, que son instituciones deficitarias, o sea que la caja la tienen para manejar los gastos del mes, no es que les sobra esa plata, nos quedamos con 7.500. Si a esos 7.500 le restamos las letras de regulación monetaria que el Banco Central emite, que son obligaciones del Banco Central, a corto plazo, muy caras, en pesos, a 15, 16%, nos quedamos con 400 millones de dólares, no tenemos nada, no hay reservas. Entonces, no se puede usar lo que no existe, mucho menos usarlo cuando el Banco Central está emitiendo muy caro para comprar estas reservas. Nos cuesta 1% del producto al año este seguro, es caro. ¿Y por qué lo pagamos? Lo pagamos porque queremos tener liquidez internacional por las dudas de que si en algún momento los mercados se cierran y hay deuda que vence y hay que pagarla, no caigamos en cesación de pagos. Y eso le baja el riesgo país a todos, a los privados y a los públicos. Entonces esto solo puede estar invertido en algo que sirva de medio de pago internacional para cancelar deuda, ¿no? Pero no se puede invertir en carreteras. Está claro. Ernesto, vos decías que desde 2012 los salarios crecieron a un ritmo más de 2 veces superior al que se hubiera justificado. Y tenemos un frente sindical reclamando no perder inflación, algunos recuperación. ¿Cómo ves ese frente? Ese frente yo lo veo, yo contrario a lo que realmente ve la mayoría de la gente, claramente en una democracia donde existen pesos, contrapesos, tiene que haber relaciones contestatarias, digamos, cada uno está tratando de defender sus intereses. Pero esas relaciones pueden ocurrir dentro de límites que se enmarcan dentro de la responsabilidad o que se desbordan hacia la irresponsabilidad. Contrario a lo que mucha gente ve, yo no veo al sindicalismo uruguayo en este momento no internalizando el cambio de la situación. Yo creo que está internalizado el cambio de la situación. Y de hecho, las pautas para el sector privado que planteó el gobierno son pautas perfectamente bien diseñadas. Nuestros cálculos nos indican que si tuviéramos que haber diseñado pautas, hubieran sido prácticamente idénticas. Y se toma en cuenta de que, tanto para el sector privado como para el público, que las posibilidades de dar aumentos reales significativos en los próximos años, dadas las circunstancias, van a ser muy acotadas. Entonces, como la economía va a seguir creciendo, en principio, y si no hay un deterioro ulterior en el contexto externo, el salario real moderadamente y modestamente va a poder seguir creciendo, no tiene por qué caer. Entonces, está bien proteger el nivel real de los salarios, aunque obviamente habrá sectores que los podrán pagar, otros no, digamos, pero pensar en que va a poder haber ganancias como las que tuvimos en la última década, en los próximos años, es prácticamente un sueño y creo que es mejor que todos lo sepamos y ojalá que las cosas no resulten así y que el panorama cambie y que volvamos a tener la bonanza de que disfrutamos. Nadie le saca, digamos, el cuerpo a tener una bonanza de la que podemos disfrutar todos los uruguayos. Pero si no, tenemos que asumir responsablemente que estamos en otra situación y que a este gobierno le va a tocar manejar una difícil y que todos en la sociedad, oposición, sindicatos, el ala izquierda del partido de gobierno, tienen que un poquito poner el hombro y que salgamos de esta turbulencia y después nos dedicaremos a entretenernos con nuestros debates discursivos, pero mientras tanto hay que manejar esto con mucha responsabilidad. En los últimos meses la inflación volvió a retomar esa tendencia al alza que había abandonado por un tiempo. Incluso los analistas
empiezan a corregir al alza sus expectativas de inflación y algunos acercan peligrosamente sus pronósticos a un 10% para el cierre del año. ¿Vos cómo ves la dinámica inflacionaria de aquí en más? ¿Y es posible que Uruguay tenga que enfrentar algún que otro mes con inflaciones de 2 dígitos? Puede ser, pero la dinámica sí, las pautas salariales del sector privado y público se cumplen, digamos, aproximadamente como quedaron establecidas por el equipo económico. Sí, la política monetaria del Banco Central sigue los patrones con los que se está manejando, que creo que son correctos. Creo que podemos tener algún pico, pero creo que vamos a ir convergiendo hacia una inflación más baja. La única razón, Federico, por la que tuvimos una inflación de 9% en medio de una economía que se está enfriando y sectores que se están contrayendo, como la construcción, y expulsando mano de obra, cuando tuvimos 6% de inflación promedio en pleno boom, cuando la gente consumía y gastaba, y 9% en plena enfriamiento y recesión en algunos sectores, es una contradicción absoluta. Y la razón es porque desequilibramos toda la macro desde mediados de 2012 hasta que concluyó el gobierno anterior. La política fiscal, la política salarial, la política tarifaria, todo se descalabró. Porque no reconocimos que el contexto había cambiado y que por ende la política tenía que cambiar, digamos. Entonces también se descalabró la inflación. Vamos a pasar por encima de algunas cifras que elaboró el CEDES y que hicimos una simplificación de ellas. Inserción comercial, las exportaciones en relación a la producción hoy están en 23,4, deberían estar en 38, el ideal para un país como Uruguay es 56. Vamos a inversión, el rubro de inversión, creo que es el que sigue. Ruta pavimentada, 7.300 kilómetros. Debería tener un país como Uruguay unos 21.000 kilómetros. Estamos lejos. Innovación. Esta cifra me llamó la atención. 20 patentes por cada millón de habitantes, ¿es correcta? Y el ideal sería 1.900. Cada millón de habitantes por año es 2.000. Son los países desarrollados de tamaño similar al Uruguay. Tremendo. Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda y Irlanda. Todo bien, la diferencia Nosotros tendríamos que andar en 10 veces más de lo que andamos, lo que quiere decir que hay algo que en el ecosistema de innovación que no funciona, y por eso yo veo con muy buenos ojos esta idea que se está lanzando desde la OPP de tratar de articular esfuerzos de agencias que se dedican a la innovación, como la ANI, la Agencia Nacional de Innovación, la Corporación Nacional para el Desarrollo, Uruguay 21, el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias. Son recursos que se está gastando, son recursos humanos que ya tenemos, articularlos para tratar de que den más de sí, me parece una excelente idea, a la vez que tratemos de promover la innovación allí desde donde realmente viene, que es en el sector privado. Ya hablaste del tema de las reservas, porque digo, cuestiones medulares que vos dijiste en tu discurso, lo de las reservas, lo de las intendencias, la situación de ANCAP. La situación de ANCAP se está discutiendo desde una óptica que para nosotros no es la correcta. Si bajó el petróleo a 50 y entonces ANCAP no bajó el precio. ANCAP tiene una política de suavizar los precios. Esto viene de años, antes de los gobiernos del Frente Amplio. O sea que cuando el precio internacional del petróleo sube, ANCAP nunca reconoce la suba en los precios internos. Y cuando baja, tampoco reconoce la baja. Eso lo hace para suavizar los movimientos del precio internacional del petróleo internamente. Entonces, obviamente, cuando el precio está alto del petróleo y ANCAP lo tiene bajo, pierde plata, y cuando el precio está bajo, recupera la plata que perdió. Si yo miro los precios para nosotros, los combustibles están 7% más altos de lo que deberían estar, o sea que ahí no está la cuestión. El problema está en que ANCAP tiene un problema gravísimo de gestión. Entonces, el problema grave de gestión implica que tenemos combustibles carísimos, sobreprecios que pagan las familias, que pagan las empresas, que afectan nuestra competitividad, y que esta comisión investigadora que se constituye tendría que ser la oportunidad, no para cobrarse cuentas, no para una casa de brujas, sino para que realmente los ciudadanos uruguayos, que dicho sea de paso somos los propietarios de estas empresas, o sea, las empresas no son del Estado, de una entelequia, son nuestras. Que no nos den acciones
podrían darlo, Ceres lo ha propuesto hace 15 años. Entonces nos preguntamos, a ver, pregunta 1, ¿qué explica que ANCAP se haya transformado en una telaraña de 13 empresas, 7 de las cuales pierden plata? ¿Se justifica las inversiones que hizo ANCAP en la desulfuración, en la modernización de las cementeras económica o socialmente? ¿Puede ANCAP por sí, ante sí, pagarle a ALUR 4 veces el precio de importación y por ende darle un subsidio sin aprobación del Parlamento? Si por razones geográficas o sociales se quiere mantener en pie, y muchas veces ocurre, no solo en el Uruguay, en Japón, el arroz se produce en forma muy poco económica y lo mantienen porque quieren mantener a la población rural en las zonas rurales y no que se vengan a alimentar los cordones marginales de la ciudad. Entonces le ponen un subsidio al arroz. Bueno, ¿queremos ponerle un subsidio por razones sociales? Entonces que lo apruebe el Parlamento, no que lo decida ANCAP. ¿Cómo es que ANCAP aumentó 36% la plantilla de funcionarios sin contar los de las 3 empresas satélites que tiene? Mucho más que cualquiera de las otras empresas, mucho más que el gobierno nacional, que aumentó en los últimos 10 años 27%. ¿Era necesario tomar 1.100 empleados más? Entonces los ciudadanos uruguayos los que nos tenemos que preguntar es si la estructura institucional o el control institucional sobre estas empresas permite que se gestionen en el interés de los ciudadanos o que se transformen en bastiones electorales para promocionar carreras políticas. Y creo que esto sería una buena oportunidad para que esto se termine, porque muchas cosas del pasado se terminaron. Antes, para conseguir una jubilación, para conseguir un teléfono, había que recurrir al club político, etc. Hoy se terminó. Cuando hablamos, y esto me lo comentaba Jorge Lanzaro, me pareció del Instituto de Ciencias Políticas, colega de Fito Garcés. Me decía algo muy interesante y que creo que es cierto. Y decía, mira, ¿sabes cuál es la diferencia con el Uruguay, con nuestros planes sociales? Que uno puede llamarle de golpe asistencialistas, pero no clientelares. Clientelar es cuando vos tenés que ir al círculo bolivariano y pedirle al político de turno el favor a cambio de tu voto. Eso pasaba hace muchísimos años en el Uruguay. Bueno, eso se terminó. Bueno, ¿por qué no lo terminamos también en las empresas del Estado? Es decir, si eso existe, tratemos de averiguarlo, entonces terminémoslo. ¿Y por qué no poner en las empresas directorios profesionales que no coincidan con el periodo de gobierno y que manejen las empresas en el mejor interés de la ciudadanía, así como lo hace Chile, así como lo hace España? No es que vamos a inventar la rueda. Eso dejó de ocurrir en la medida que la vaca dejó de dar leche, ¿no? Mientras dio, me parece que la ordeñaron y posiblemente eso siga ocurriendo en aquellos sectores donde todavía, si se aprieta, me parece a mí, no sé. Para redondear, Fede. Bueno, lo último quizás hablar sobre la política exterior. Vos, Ernesto, hablabas de que pasamos de una política basada en la proximidad ideológica a una política de interés geopolítico y comercial. Sí. ¿Qué réditos podemos esperar de este cambio en la política y qué posibilidades de que esos réditos se materialicen en el corto o mediano plazo? Si somos inteligentes, muchos. Porque ahora es exactamente el tiempo incorrecto y equivocado de empezar a patalear contra el Mercosur. Es decir, me quiero ir y esto que lo otro. Totalmente equivocado. Si ya nos quedamos durante todo este tiempo, este no es el momento de irse. Y explico por qué. Porque ha habido un cambio mayúsculo en Brasil. Mayúsculo. El sector privado brasileño hace 2 años empezó a abandonar sus posturas tradicionalmente proteccionistas, dándose cuenta que con estos megatratados que se están negociando entre Estados Unidos y Europa, el Tratado Transatlántico, y entre Estados Unidos y el Asia, el Tratado Transpacífico, que van a quedar aislados del mundo. Brasil es un jugador muy importante en el mundo. Entonces el sector privado se dio cuenta de eso y está promoviendo una agenda de inserción internacional mucho más agresiva que la agenda proteccionista que tenía antes.
No solo eso, sino gente que ha trabajado en el sector privado. Está hoy al comando de la política comercial de Brasil. Las 2 personas más importantes que dirigen hoy la política comercial en Brasil son gente que tiene una mentalidad aperturista. Entonces nosotros tenemos que, de hecho, hoy el presidente del Senado, que es del PMDB, del socio, propuso que Brasil se fuera del Mercosur. El Mercosur, sí. Yo no creo que eso vaya a ocurrir, pero nosotros ahora lo que tenemos que hacer no es solamente acompañar a Brasil en este proceso aperturista que nos va a beneficiar a nosotros para salir de este encierro. Tenemos que liderar. Uruguay es chico, pero las ideas nunca son chicas. Uruguay a nivel de ideas puede liderar. Y además tenemos que estar en todos los tablados, donde la inserción internacional se discuta al más alto nivel. En la Organización Mundial de Comercio, o como observadores en la Alianza del Pacífico, en el TISA. Decía Iglesias el otro día, Enrique Iglesias en un discurso algo muy lindo, decía, si uno está en la cocina, no quiere decir que tiene que comer el plato. Yo agrego, si uno está en la cocina, sabe exactamente si quiere o no quiere comer el plato. ¿Cómo no vamos a estar? ¿Cómo no vamos a estar? Entonces seamos un poco sensatos y asumamos que somos un país chico, geográficamente, y que necesitamos agrandarnos sin movernos de donde estamos. Y lo único que nos va a permitir agrandarnos económicamente sin movernos de donde estamos es una inserción internacional que nos va a permitir penetrar mercados, colocar productos, generar empleo, atraer inversiones para que luego se puedan reexportar a esos mercados. Esa es la llave del progreso, junto con tener una mano de obra educada que permita que estos buenos empleos que se generarían a raíz de esto los podamos ocupar con nuestros propios ciudadanos, porque nuestro sistema educativo, como lo supo hacer en su momento, público, porque el privado solamente puede descubrir nuevas formas, mostrar caminos, pero no puede sustituir al público, no lo puede sustituir. Esas son las 2 claves. Y por eso digo, un presidente que ha planteado un gobierno tan sensato, tan promisorio, le pregunto como ciudadano, presidente, ¿por qué dio por perdida la batalla de la educación antes de darla? Queda planteada la pregunta, se nos fue el tiempo, Ernesto. Te quedo enormemente agradecido, como siempre, por haber estado. Nos va a faltar oportunidad de que estemos otra vez para hablar de educación, que es un tema que nos quedó ahí en el Para eso en el siempre tapete. estamos. Muchas gracias. Gracias, Fede. Gracias a ustedes. Gracias, Fede. Nos vamos a una tanda, ya volvemos. Presenta Pronto, el préstamo de los uruguayos. Selman cumple 50 años y lo quiere festejar junto a vos. Catunasi, Terminal Cuenca del Plata. Jaume y Seré. Lo que hoy nos representa son los mismos valores que nos fundaron hace 60 años.